Ok, buenas noches, profesor. Yo le voy a hablar sobre el arte prehistórico en sus tres etapas. Empezaríamos por el paleolítico. El arte paleolítico nace en el paleolítico superior aproximadamente hacia el año 40.000 antes de Cristo, cuando los seres humanos modernos poblaban prácticamente todo el globo terráqueo. Algunas características de estas podrían ser que sus manifestaciones fundamentales, por no decir casi las únicas, parecen reducirse a Europa al sur del límite que marcarían los hielos durante la glaciación del Buro. Ahora hablaremos de su escultura. Algunas características que posee su escultura es que estos objetos son de pequeño tamaño y están tallados en piedra, marfil y hueso, también materiales resistentes al paso del tiempo. No se descarta que el ser humano hubiese realizado sus obras de arte en materiales más blandos y dúctiles como barro o madera, pero si se hizo esas obras, todavía no nos han llegado. También tenemos sus etapas y obras. Dentro de sus etapas y obras están las de Venus, estatopigias, que son las primeras representaciones plásticas de la humanidad en las antiguas que aparecen en el Paleolítico Superior, hace más o menos unos 3.000 años. En un periodo conocido como Auraniense, se tratan de figuras femeninas en piedra, en bulto redondo y en relieve. También poseen algunos atributos sexuales o por lo menos su cuerpo y todo eso están exageradamente marcados. Y su rostro, sin embargo, apenas está usado el abandono consciente del realismo. Ahora iremos con la arquitectura. En la arquitectura nos dice que en la antigüedad los primeros refugios fueron utilizados por el ser humano o bien conocido está como el Homo erectus en ese entonces. Solían ser temporales y móviles debido a su estilo de vida. Por aquella época eran poblaciones nómadas en su gran mayoría. También realizaban muchas excavaciones que reflejaban agujeros que pudieron ser utilizados para colocar postes para erguir construcciones. Algunos de los ejemplos aquí presentes que está el Coliseo de Roma y estas estructuras aquí que en su momento fueron muy simbólicas y hasta el día de hoy los identifica. La pintura. Una pintura rupestre es un dibujo eh, u boceto que existe en algunas rocas o cavernas, especialmente las prehistóricas. El término rupestre deriva del latín rupestris y este de rupes, que significa roca. De modo que en un sentido estricto rupestre haría referencia a actividad humana sobre las paredes de cavernas, covanchas, abrigos rocosos e incluso fallarones u otro instrumento, por ejemplo, barrancos, entre muchos otros. También ahora vamos con el mesolítico. La palabra mesolítico proviene de meso, que significa entre, y litos, cuyo significado es piedra, que básicamente nos hace alusión de que básicamente con este significado algunas personas lo conocen como la edad media de la piedra. La danza fálica, cueva de Cojullera en España, es más o menos donde se ubica esto. Se entiende por arte mesolítico todas las manifestaciones artísticas desarrolladas en el periodo prehistórico, comprendido desde el Paleolítico superior hasta el Neolítico. Ahora vamos con la escultura. La escultura del Mesolítico, en la época mesolítica, las artes plásticas tienen una gran importancia. La de los artistas, que los artistas tendían a producir en su mayoría esculturas en relieve, esculturas de animales descubiertas o así tipo jóvenes.
También hay figuras talladas de forma independiente, como las halladas en Nevalicori, creo que aquí lo dice, Nevalicori, ajá. Y debido a su crecimiento de los bosques, el tallado de madera cobra una gran importancia. Eh, en la época mesolítica, las artes plásticas tenían una gran importancia. Los artistas tendían a producir en su mayoría esculturas en relieve, como aquí lo dice, esculturas en animales descubiertas en Göbekli Tepe, y también hay figuras talladas de forma independiente como las halladas en Nevalicori, como mencionamos anteriormente. Sobre la cultura, sobre la arquitectura. Las viviendas eran chozas al aire libre, agrupadas en aldeas construidas con troncos, ramas y piedras. Estas estaban semi-excavadas en el terreno. También, respecto al culto religioso, también existían cementerios y santuarios situados próximos a los poblados. Estaban muy cerca de los pueblos donde vivía la gente y así. Los complejos religiosos encontrados contienen un gran número de animales en relieve, tipo toros, zoros, gacelas, buitres y reptiles. También hay numerosas esculturas, también existen numerosas esculturas de piedra y semiexcavadas en terreno. Eh, ahora vamos por... Aquí hay algunos ejemplos de más o menos cuáles eran las viviendas de la gente o, por ejemplo, en donde están las manos, que ese es un arte que se ve mucho tanto en el Mesolítico como en el Neolítico, que lo vamos a ver más adelante. La pintura. La pintura, el arte de la pintura se vuelve más racional, o sea, se basa un poco más en lo geométrico o en lo abstracto. La figura humana continúa siendo escasa en las pinturas, pero sí se representaban batallas y escenas bélicas, como podemos ver en la imagen. Eran frecuentes, eran frecuentes las representaciones de los grupos humanos ocupados en la casa, bailes, tenían también pues tenían bastantes ritos, eh, así como representados, realizando actividades del día a día. El neolítico, bueno, en el arte neolítico es un conjunto de manifestaciones que, ¿qué le puedo decir? Que la verdad tienen como mucha semejanza a los mesolíticos, de eso me di cuenta. Pero el neolítico de la prehistoria, para dar a entender a su pintura y escultura, hay que conocer el contexto cultural en el que tuvieron lugar. Pues. Hay que conocer primero de dónde sale o el concepto de lo que es la arquitectura, su escultura, su pintura, todo lo que posee para poder entender más o menos más en en la etapa neolítica. La escultura. Sobre la escultura, durante el Neolítico resurge un interés por las estatuillas que había prácticamente desaparecido en el arte mesolítico. A las técnicas y materiales ya conocidos para su producción, eh, como por ejemplo la talla de piedra, hay que añadir el modelado de arcilla. Estos utilizaban mucho la arcilla, mucho las piedras la tallaban. Claramente ellos tenían sus herramientas para tallar, pero era algo muy distintivo de ellos. Dominan las figuras femeninas y algunas de ellas embarazadas o con atributos animalísticos posibles, representaciones también de la diosa madre. Bueno, ahora hablaremos de su arquitectura. Uno de los elementos más característicos del arte neolítico son los monumentos megalíticos, que se trata más o menos de grandes construcciones de piedra, tienen varios tipos, han sido clasificadas según sus elementos y organización en varios tipos. También han habido muchas teorías sobre su significado o función,
desde la posibilidad de tratarse de observatorios para hacer mediciones astronómicas hasta también está la orientación y organización de algunas de ellas. Coincide perfectamente con los solsticios de verano o invierno. Algo que también encaja mucho en esto es que se guiaban por el verano y el invierno. O un uso funerario, pues bajo varios de estos monumentos se han encontrado tumbas protegidas por túmulos de tierra y piedras. Con la pintura cabe resaltar que suele compararse con la del arte paleolítico y definirse por aquello que las diferencia. Aquí dentro de las diferencias tenemos una mayor variedad de temas. La verdad es que sus temas se varían, tienen muchos temas. En ese tiempo ya había gente muy creativa y obviamente gente que le fluían las ideas y tenían muchísimos temas de acuerdo a sus pinturas, de acuerdo a los bocetos, todo, literalmente todo, hasta la manera en la que iban a pintar y el lugar. La figura humana gana importancia sobre la de los animales. Es muy cierto porque si buscamos imágenes sobre el tema, normalmente vemos más piedras talladas por figuras humanas o humanos o guerreros en ese entonces que animales en sí. Se organizan múltiples elementos para la representación de escenas, aparecen más elementos de la naturaleza asociados con la fertilidad. También eh, era algo que unían mucho lo que era los animales, la fertilidad, todo eso. Características del neolítico y del mesolítico son las pinturas rupestres con escenas de caza esquematizadas encontradas en Levante de la península ibérica. Como mencioné anteriormente, normalmente cuando buscamos más información a fondo sobre el tema, encontramos piedras talladas de caza, de hombres cazando, pero no tanto de animales, sino más como de hombres cazando. Y notamos aquí que la etapa neolítica y mesolítica tienen algo en común, que es la pintura rupestre. Gracias. Aquí hay algunas imágenes para que pueda ver que hay diferentes pinturas, a lo que me refiero que se especializaban, en esta época se especializaban más en lo que era la, el talle